más difíciles del ser humano es esta. ¿Quiénes somos realmente? Claro que es una pregunta aparentemente fácil de responder. En realidad, es tan compleja que solamente las personas más sabias han podido responderla. Tiene mucho que ver con la trascendencia del ser, la verdad de lo que somos. Nuestra entidad real, más allá del espacio-tiempo y de otros engaños mucho más sutiles. Me encanta esta palabra, el ser. Somos nuestro ser, que es un solo ser, de ahí la igualdad con todos. La multiplicidad es una cualidad de la naturaleza física o incluso etérica, pero en cuanto a ser, conciencia y paz o bienaventuranza, en el hinduismo Sat-Chit Ananda, el referente contemplativo, quien contempla y lo contemplado, es solamente el uno. Y el uno mismo es universal. Parece fácil, simple, pero la reflexión cientifista no nos deja o no nos acerca a esta realidad. Una buena fuente para dar respuesta y comprensión es recurrir a maestras y maestros, orientales o místicos o budistas. Quizá otra pregunta igualmente importante sea ¿cuánto de aquello que creemos ser nos pertenece verdaderamente y cuánto ha sido construido por la historia, la cultura, el miedo o el lenguaje? Como dice el dicho, el hábito no hace al monje. El libro que hoy presentamos, Budismo y Feminismo, de Erika Danez, abre precisamente esa grieta luminosa de pensamiento entre conciencia, identidad y libertad. Nos invita a pensar sobre algo mucho más esencial, la naturaleza de nuestra identidad, de nuestra conciencia y de aquello que creemos ser. Lo hace tendiendo un puente poco habitual y profundamente fecundo, el diálogo entre budismo y feminismo, todo un hallazgo. En un mundo incandescente por guerras, desigualdades, violencias y profundas crisis de sentido, quizá resulte más necesario que nunca volver a pensar sobre la conciencia humana y ser conciencia humana. De verdad que si hubiera esta educación tan plena desde niños, no sufriríamos la violencia de otros o ejerceríamos violencia contra otros. Nunca nos unimos ni amamos tanto hasta que percibimos la igualdad, la semejanza, y esto no es un hallazgo superficial, sino un aprendizaje del ser desde la conciencia. Únicamente hay que trascender las diferencias, nada más y nada menos. No a todo el mundo le importa pensar si somos o no seres trascendentes. El escepticismo, la incredulidad, es una manera de estar en el mundo, respetable, pero infinitamente menos intensa, menos segura, más errática. Estar dudando siempre, a cada momento, o aprender a comportarnos según nuestra conciencia, preguntándonos directamente desde la dignidad de nuestro ser y sabiendo que el otro o la otra, de cualquier raza, no es diferente. No solo las estructuras externas organizan nuestras sociedades, sino también las estructuras interiores que separan, clasifican y jerarquizan la realidad. Por eso tiene tanta importancia un libro como Budismo y Feminismo, que nos propone una conversación entre filosofía budista, feminismo y transformación de la mirada. No voy a pasar por alto un vídeo que vi ayer y me tocó el corazón. Lo difundimos hoy como mujeres feministas indignadas y también para hacer notar
que quienes están más alejados de su ser, el ser, ayer y hoy, son los educados en ideologías fascistas y nazisionistas. Ellos son capaces de destruir al mismo tiempo que se autodestruyen por estar tan absolutamente distantes y enajenados del ser. No tienen límites sus crímenes. Tenemos y debemos parar ese tipo de mala educación que tan fácilmente tortura, asesina y es mortal para todos los seres humanos y para la vida en la Tierra. Vamos a poner el vídeo. Por favor, Erika. Mujeres blancas occidentales secuestradas en aguas internacionales, vulnerando todos sus derechos, violadas por militares israelíes porque pueden, porque se sienten impunes. ¿Te imaginas a tu hija, madre, hermana, amiga, violadas por defender la vida de las personas, con el silencio cómplice de los medios de comunicación, con la inacción de los gobiernos y, por tanto, con su complicidad de facto? El silencio es cómplice, la pasividad es cómplice y todos y todas nos convertimos en cómplices si no nos movilizamos para impedir silencios, pasividad e inacción frente a genocidas, criminales de niños, violadores de mujeres y enemigos de la humanidad. Adelante, vídeo. I'm sharing this as a transfer from one prison to another, and during this transfer, I was raped. I'm sharing this as again, saying again, and not just for me, and not just because I'm the only one that experienced it, because this is not true. I'm sharing it for all women who experience sexual violence and sexual torture in prisons, for all the women who have experienced similar horrible things in the prison, and probably are experiencing them right now as we're speaking on this conference. I'm speaking on behalf of those who did not survive those attacks, those who cannot speak about it because they are still in prison. And again, I am not the one that should feel ashamed. It is the Zionist state and its prisons, his guards, who should feel ashamed. But on the other hand, there's nothing else to expect from states like those. A couple of times we heard from Palestinian prisoners, especially from female prisoners, about the situation in the Zionist prison. So what else should we expect from Zionist prison, from the Zionist fascist state? One thing is very important. It did not break my will. We were transferred from one prison to another. Esto es lo que hay a 180 grados del encuentro que vamos a tener aquí. Violencia e impunidad. Vamos a darle un aplauso a todas las valientes y los valientes de la Global Summum Flotilla. Pues a mí me gustaría presentar en este momento. Nos acompañan hoy dos personas profundamente comprometidas con el pensamiento crítico, la psicología, la filosofía y la comprensión del ser humano, Erika Danner y José Luis Romero. Gracias a ambos por ayudarnos a abrir esta conversación necesaria. Hablará primero José Luis, filósofo y psicólogo. Adelante, querido amigo. Muchas gracias, Victoria, por la presentación tan amable y Erika por invitarme a compartir este evento, esta presentación de tu libro. Bueno, el libro, como sabéis, se llama Budismo y Feminismo, la ilusión de la identidad de género, y plantea que tanto el budismo como el feminismo cuestionan lo que llamamos la identidad personal, ¿no? El yo, ¿no? La idea de que las cosas y nosotros mismos tengamos una especie de esencia permanente, y más bien lo que plantean es que es un constructo social, ¿no? Es decir, que la idea
idea que tenemos de lo que las cosas son y de lo que somos nosotros mismos es el resultado de, bueno, pues de esas ideas que van pululando en la sociedad, que vamos absorbiendo o adquiriendo y con las cuales vamos construyendo nuestro mapa de la realidad, incluido pues esa parte del mapa que nos representa a nosotros mismos, ¿no? Y que llamamos identidad. Entonces, claro, tanto el budismo, yo pensando un poco en qué podía hablar para no repetirme también con mi compañera y con lo que cuenta ella ya en el libro, pues claro, resulta muy llamativo cómo es muy difícil a veces tanto entender teóricamente como asumir en la práctica esto de que las cosas y uno mismo no tiene una esencia permanente, sino que es algo que es construido, ¿no? Que es, pues eso, ¿no? Que es construido, vamos a dejarlo ahí de momento, ¿no? Y cómo eso ocurre incluso en las propias teorías, digamos, o tradiciones que plantean esta deconstrucción de la realidad, cómo luego les cuesta asumirlo en la práctica, especialmente en la cuestión del género, ¿no? O sea, pareciera que el feminismo tendría que estar especialmente, no sé, tendría que tener una especial facilidad para ser coherente y llevar a la práctica esta cuestión, y sin embargo, pues vemos en la actualidad cómo hay pues, todo un sector de feminismo, ¿no? que no parece que termine de tener claro esto de que la identidad de género no es algo que naces con ello, no es algo esencial, no es algo natural, no es algo ya dado, y lo expresan, por ejemplo, con las personas trans, ¿no? Porque llamamos la transfobia, ¿no? Todo este sector del feminismo transfobo que por desgracia está ahí, ¿no? Y también en el budismo, ¿no? En ocasiones, esto es una tradición que a mí me resulta más ajena, seguramente hay aquí personas que estén más familiarizados con ella, pero parece ser que también esto de la mujer, pues bueno, pues si lo que yo soy en todas mis dimensiones no es algo esencial, sino que es un constructo social, pues, bueno, un constructo en general, pues parece que la cuestión del género obviamente también lo es y por lo tanto debería ser irrelevante. Y sin embargo, pues también en la tradición budista, pues las monjas parece que no suelen tener, la mujer suele estar también discriminada, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, la idea era un poco hablar de estas cuestiones y, bueno, es una presentación de PowerPoint que no le pidáis muchas cosas porque yo soy profesor, no alumno. Si fuera alumno la presentación sería muy bonita, ¿vale? Ya el contenido no lo sé, según el alumno, pero la presentación sería niquelada porque eso sí que lo controlan. Pero bueno, me lo he currado, la presentación. Yo suelo manejar más bien la tiza y la pizarra, pero bueno. Y esta es la cuestión, ¿qué es el género y por qué cuesta tanto liberarnos de él? Es un poco lo que quería reflexionar. Entonces, bueno, a ver si esto va para acá, aquí. Entonces, quería comenzar un poco porque nos preguntáramos, casi que aquí hay gente muy heterogénea, entonces yo voy a suponer que no sabemos nada de filosofía, ¿vale? Y bueno, ¿qué es la realidad? ¿No? Nosotros por la mañana nos despertamos siendo realistas ingenuos o dogmáticos. ¿Qué es eso del realismo? El realismo es la tesis según la cual existe una realidad fuera de nuestra mente, ahí fuera, independiente de nosotros, y que nosotros podemos conocer tal y como es. Es decir, que nosotros en nuestra mente, nuestro conocimiento de la realidad es un reflejo fiel de esa realidad externa, ¿no? Entonces, bueno, yo lo suelo representar así con un árbol, ¿no? Una flecha, ¿no? Entonces hay un árbol ahí fuera, entonces nosotros vemos el árbol, algo de lo que está ahí fuera llega a nosotros a través de los sentidos, y en nuestra mente, en nuestra cabeza, como decimos metafóricamente, pues vemos el árbol, ¿no? Tenemos la imagen, en este caso visual, ¿no? En el ser humano el sentido de la vista es el predominante y por eso los ejemplos visuales suelen ser los más adecuados, ¿no? Pero bueno, podría valer cualquier otro sentido. Y tenemos una imagen del árbol que es tal y como el árbol es. La imagen, el conocimiento que tenemos del árbol, lo que el árbol visto, se corresponde fielmente con el árbol real que está ahí fuera y que existe aunque no lo veamos, ¿no? Todos somos así, o sea, aunque los filósofos también, lo tratamos por la mañana y somos realistas ingenuos, ¿no? Pero bueno, cuando hacemos filosofía o reflexionamos sobre esto, pues nos damos cuenta de que no es tan sencillo, ¿no? La postura contraria es lo que llamamos idealismo. El idealismo
es la tesis según la cual la realidad no está ahí fuera, sino que está solo en tu mente, solo en tu cabeza, ¿no? Es un poco, hay muchos argumentos a lo largo, parece una tesis muy loca, en principio, pero tiene argumentos en realidad bastante potentes, ¿no? Uno de los más conocidos es el argumento del sueño, desde la antigüedad, ¿no? Cuando soñamos, pues pensamos que estamos en el mundo real, ¿no? Sueño por las noches y cuando estás en un sueño piensas que esas cosas que tocas, esas personas con las que interaccionas realmente existen y sin embargo luego cuando despiertas te das cuenta de que estaba solo en tu mente, de que no era una realidad real, es decir, externa e independiente de tu mente, sino que era una realidad puramente mental tuya, ¿no? Obviamente de esto solo te das cuenta cuando despiertas, pero mientras estás soñando, vamos, te lo crees que es algo real, ¿no? Entonces lo que plantean los idealistas es que si durante el sueño no somos capaces de distinguir, voy a llamar al jefe de estudios para poner un parte a ese móvil porque... si cuando nosotros estamos en un sueño no somos capaces de distinguir el sueño de la realidad, es que pues claro, ¿qué garantiza que ahora, que nos parece que estamos también en el mundo real, no estemos también en una especie de sueño, del cual quizá despertemos en algún momento, ¿no? En las tradiciones orientales, en el hinduismo, pues es una tesis más o menos general, ¿no? La idea de que esto que creemos real, pues en realidad es una ilusión del velo de Maya y que, bueno, pues cuando la muerte sería el gran despertar, ¿no? A la verdadera realidad. Bueno, esas serían como las dos posiciones, pero hay una tercera que en Occidente podemos llamar criticismo, tomando un término kantiano, ¿no? Bueno, hay distintas maneras de enfocarlo, ¿no? Pero vamos a utilizar el término constructivismo, ¿no? Como una tercera alternativa de lo que es la realidad, ¿no? Y es que efectivamente hay una realidad externa, independiente de nosotros, pero nosotros no la conocemos tal como es, ¿no? Sino que algo de esa realidad desconocida llega a nosotros, pero, por ejemplo, es muy fácil entender esto con el sentido de la vista. Nosotros sabemos que vemos los colores que vemos porque tenemos el ojo que tenemos. Si tuviéramos un ojo distinto, como el de las abejas o el de los gatos, con conos y bastones. Los conos y los bastones son las células que perciben ver la luz y los colores, ¿no? En el ojo. Pues si tuviéramos un ojo distinto, una estructura visual distinta, pues seguramente veríamos colores distintos. Las flores que vemos con esos colores no son las mismas flores que ven las abejas, ellas ven otros colores. Nosotros vemos del espectro lumínico, vemos solamente un rango determinado. Todo lo que está más allá del rojo, el infrarrojo o del violeta, los ultravioletas, esos colores no los vemos, ¿no? Y sin embargo se supone que están ahí, y otros animales pueden verlos igual, ¿no? Igual que en el espectro auditivo, nosotros, se supone que los sonidos, ¿verdad? En física son ondas, ¿no? Vibraciones del aire que llegan por el aire, ¿no? Llegan al tímpano, a la membrana del oído, y esa vibración del tímpano se convierte luego en una señal eléctrica que por el nervio auditivo llega a la zona del cerebro donde aparece el sonido, ¿no? En nuestra mente escuchamos el sonido, ¿no? De nuevo, nosotros hay sonidos que son muy agudos o muy graves que tampoco escuchamos, pero otros animales sí, ¿no? Y hay animales incluso que perciben, que tienen sentidos distintos a los nuestros, ¿no? En fin, que perciben señales eléctricas, que nosotros no tenemos un sentido adecuado para percibirlas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que nosotros no conocemos la imagen mental, por así decirlo, que nos formamos del mundo que percibimos, no tiene por qué corresponderse con el mundo externo de fuera. Es decir, nosotros percibimos un mundo en función de algo que nos llega del mundo real, ¿no? Lo que llamaría el noúmeno, la cosa en sí, y la estructura de nuestro conocimiento, es decir, el filtro, ¿verdad?, con el que eso que llega del exterior, ¿no?, lo filtramos, lo procesamos, lo elaboramos, y como resultado aparecería lo que Kant llamaría el fenómeno, el mundo para nosotros, ¿no?, es decir, ese árbol, ¿no? Pero el árbol que yo veo no tiene por qué corresponderse con el árbol que esté ahí fuera, ni siquiera sabemos si es un árbol en realidad, ¿no? Pues sabemos que, no sé, aquí aparece, no sé, podemos ver una película hoy en día producida por inteligencia artificial y no se corresponden esas imágenes con ningún objeto real más allá de la pantalla. Bueno, esto sería un poco la idea, ¿no? La idea de que el conocimiento es el resultado de una interacción entre lo que viene de fuera, del objeto, y lo que pone el propio sujeto, ¿no? El sujeto con
su... ¿no? Hay una metáfora muy sencilla que es las gafas, ¿no? Si te pones unas gafas de color rojo, lo vas a ver todo de color rojo, pero no porque la realidad sea de color roja, sino porque las gafas lo filtran todo, lo tiñen todo de ese color, ¿no? Bueno, pues nuestras gafas son nuestros ojos, es nuestro cerebro, es todo... Nosotros somos en sí mismos las gafas, ¿no? Es decir, es nuestra propia estructura la que hace que veamos o que conozcamos el mundo de esa manera, pero eso no significa que el mundo sea tal y como es. Aún así, este esquema no me satisface del todo porque da la impresión de que ese mundo percibido está como solo en nuestra cabeza. Pues me gusta más este otro, ¿no? Que es, bueno, porque es posible una cierta universalidad. Eso no significa que no haya una cierta objetividad en nuestro conocimiento. Por muy construido que sea, por muy dependiente que sea de nuestras estructuras de conocimiento, no significa que no haya, que no sea posible la objetividad o incluso la universalidad. Por ejemplo, nosotros contamos en base 10, hacemos matemáticas en base 10, porque tenemos, en la mayoría de las culturas, ¿no? Porque tenemos 10 dedos en la mano. Hay culturas que cuentan en base 5, contando los dedos de una mano, y cuando llegan a 5 pasan al siguiente nivel, ¿no? Hay otras que cuentan los dedos de los pies, entonces cuentan en base 20. Normalmente suele ser la base 10, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos establecido que es en base 10, pues entonces 2 y 2 son 4, y 4 y 10 son 14, y las matemáticas funcionan de manera objetiva universal. Es decir, que algo sea construido no significa que sea subjetivo, relativo, arbitrario, caprichoso, y que yo pueda hacer que sea de una manera o de la contraria. No, no puedes. Tiene una objetividad dura en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, el conocimiento yo creo que sería un poco esta la idea, ¿no? Los roles de género o la identidad, pues le pasa lo mismo, ¿no? A las cosas. Bueno, entonces, una vez hemos entendido un poquito qué es eso de que la realidad no es ni algo independiente de nosotros, ni tampoco algo que nosotros producimos como si fuera un sueño, sino que quizás sea una interacción, el resultado, el producto de algo que está ahí fuera realmente, pero que desconocemos, y de nuestra propia manera de filtrarlo o producirlo, pues bueno, vamos a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Que es el de una película. Bueno, yo como profe me gusta mucho poner el ejemplo de la mesa, ¿no? Porque la mesa siempre la tienes al lado, pero este está muy bien. Hay una película de los años 80 que se llama Los dioses deben estar locos, es una comedia en la cual un aviador va sobrevolando el desierto africano y bebe una botella de una marca de refresco muy conocida y la tira por la ventana, ¿no? Muy guardo, tío, acá en los años 80 no había conciencia ecológica, en fin, un desastre. El caso es que esa botella de vidrio cae en un banco de arena y no se rompe y se la encuentra un mosquima, ¿no? Un habitante de esa zona, y él nunca ha visto una botella, ni siquiera ha visto mucho menos de cristal o de vidrio, no sabe qué es eso, ¿no? Claro, tú ves la botella y dices, esto es una botella, y nos parece evidente que eso es en sí mismo una botella, pero para alguien que no sabe lo que es una botella, que no tiene el concepto o idea de lo que es una botella, que nunca ha utilizado una botella, que nunca ha interaccionado con las botellas, no tiene ni idea de que es una botella. Entonces se la lleva a la tribu y empiezan a ver para qué puede servir ese objeto tan extraño. Entonces se dan cuenta de que si soplan, pues sale como una especie de silbido o sonido, ¿no? Entonces, pues era un instrumento musical, ¿no? Se dan cuenta de que con el culo duro, ¿no? Pues puede servir para machacar granos o frutos secos, ¿no? Pues era como un mortero, un instrumento de cocina. Se dan cuenta también de que, bueno, que puede ser una arma arrojadiza, ¿no? Si te dan con una botella, ¿no? de vidrio de refresco en la cabeza, pues te pueden hacer daño. Y se la dejan al sol por descuido y el sol incide sobre el vidrio de la botella, concentra el calor y empiezan a prenderse unas hojas, unas ramas, pues era un instrumento para hacer fuego, ¿no? La ponen como instrumento de adoración, en fin, puede tener muchos usos. Eso que nosotros, cuando miramos, vemos que es una botella, pues resulta que en sí mismo no es una botella, es una botella para nosotros. Porque tenemos la categoría, el concepto, la idea de lo que es ser una botella, funcionar como una botella, pero puede tener otros usos, puede encajar en otras categorías, puede encajar en otras etiquetas y por lo tanto puede también ser otras cosas. ¿Qué es eso en sí mismo? Bueno, pues es el conjunto de todas las categorías, etiquetas con las cuales puedes atribuirle, ¿no? Ortega, nuestro filósofo español, diría eso, ¿no? Que todo lo conocemos desde una determinada perspectiva y que realidad sería la suma de todas las perspectivas habidas y posibles o por haber, ¿no?
Bueno, pues esto que le pasa a una simple botella, cualquier cosa nos pasa también a nosotros, ¿no? Igual que la botella no es una botella, pues el yo no soy yo. Es una frase de Agustín García Calvo, ¿no? Filósofo español ya fallecido, ¿no? Pero que nos plantea eso, ¿no? Es decir, la identidad, es decir, el concepto o idea que tenemos de nosotros mismos también está sesgado, tampoco nunca es el fiel reflejo de lo que nosotros somos, ¿no? Es simplemente eso, una idea, un concepto, una etiqueta, un conjunto de rasgos con los cuales nos identificamos, con los cuales nos definimos, con los cuales nos distinguimos de otras cosas o de otras personas que no somos yo, que no soy yo, pero no es nunca yo, ¿no? O sea, entonces, bueno, esto sería un temazo largo en el que no podríamos entrar ahora, ¿no? Y bueno, ¿qué es ser mujer y ser hombre? Es un poco lo mismo, ¿no? La cuestión del género, la identidad de género. Hay una frase muy conocida de Simone de Beauvoir en el libro del segundo sexo, de mediados del siglo pasado, que casi ya digo es así conocida, ¿no? No se nace mujer, se llega a ser, ¿no? Nosotros vamos por la vida dando por hecho que la botella es la botella, que yo soy yo y que yo soy un hombre o una mujer y que tenemos claro qué es eso de ser hombre o ser mujer. Y resulta que, bueno, eso de que esté claro, no sé si está claro o no, pero desde luego nos da la impresión de que igual que la botella es botella en sí misma, con independencia de nosotros, cuando en realidad es solo botella para nosotros, pues nos da la impresión de que nosotros también somos hombres o mujeres por naturaleza, como algo ya dado desde siempre, como una especie de esencia inmutable, necesaria, inevitable, y no, lo que estamos planteando aquí es que eso es un constructo social, ¿no? Es decir, y esto es lo que expresa Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Hembra es un concepto biológico, se refiere al sexo, ¿no? Desde el punto de vista de la biología, nosotros tenemos un sexo, masculino o femenino. Los de sexo masculino somos machos en las especies, ¿no? Macho y hembra es el término que se utiliza en biología para distinguir los dos sexos en una especie biológica. Y una cosa es ser macho o hembra y otra cosa es ser hombre o mujer, ¿no? Que es la diferencia que entendemos hoy día entre sexo y género, ¿no? Tú puedes tener un sexo masculino o femenino, porque ahora veremos también que el sexo es problemático, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es ser hombre o mujer. ¿Qué significa ser hombre o mujer, ¿no? ¿Cómo es posible que se cuestione si alguien es lo suficientemente hombre o si es una buena mujer o cosas así, ¿no? En fin, ser hombre o mujer es un constructo cultural. Es algo que la sociedad proyecta sobre nosotros cuando nacemos en función de nuestro sexo identificado, ¿no? Si en la entrepierna tenemos unos genitales masculinos o femeninos, entonces dice es niño o es niña. Y en función de si es niño o niña ya le cae encima toda una losa de lo que se supone que tiene que ser esa personita en el futuro, ¿no? Ya le vestimos con un color, si es una niña pues ya la taladramos el lóbulo de la oreja para ponerle un pendiente, no se vaya a confundir la gente y pensar que es un niño cuando es una niña, ¿no? Lo primero que preguntamos, incluso una mujer embarazada, es si es niño o niña, antes de nacer, ¿no? O sea, tenemos como una obsesión por categorizar dicotómicamente a los seres humanos en estas dos categorías, ¿no? Que eso tiene que ver obviamente con el patriarcado, que es la sociedad en la que vivimos y que funciona en base a esa distinción fundamental. Pero bueno, lo que nos dice Simone de Beauvoir es que el sexo no es el género. Es decir, que una cosa es el sexo biológico, ser macho o hembra, y otra cosa es el género, ser hombre o mujer. No se nace mujer. Tú nacerás hembra humana o macho humano u otra alternativa que también puede haber, ¿vale? Sino que se llega a ser, ¿no? Te dice ningún destino biológico, Es el conjunto de la civilización, es decir, es la sociedad en su conjunto quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado que suele calificarse como femenino. Entonces, la diferencia básica, a mi entender, entre la tradición patriarcal, la sociedad patriarcal, las tesis del patriarcado y las del feminismo, o al menos las del feminismo moderno y posmoderno, interesante, desde Simone de Beauvoir al menos, es esa distinción entre sexo y género. El patriarcado entiende que si tú naces con un sexo, macho, hembra, masculino, femenino, te corresponde necesariamente el género masculino también o femenino, ¿no? Ser hombre o ser mujer, con todo lo que eso implica, ¿no? Los hombres no lloran, las mujeres son dulces, bla, 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 los roles de género, en fin, todas esas historias, ¿no? Y por supuesto la heterosexualidad en ambos casos, pero bueno, ya digo, hay mucho hay que desgranar, pero no
no tenemos ocasión. Mientras que el feminismo lo que plantea es que no hay una relación natural entre el sexo y el género. Tú puedes nacer con un sexo, macho o hembra, pero luego el género es el constructo que la sociedad va proyectando sobre ti y que tú vas asumiendo y proyectando, igual que asumes todo. Es decir, los niños y las niñas, obviamente, y las niñas, cuando empiezan a hablar hacia los 2 o 3 años, se convierten en máquinas del qué. Es decir, empiezan a preguntar ¿eso qué es eso? Necesitan poner palabras, etiquetas a todo, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Y eso y eso? ¿Por qué? Porque las etiquetas, ¿no? son, luego veremos después, ¿no? Es lo que nos va a permitir tener un mapa de la realidad, ¿no? Y por supuesto, los niños y las niñas empiezan a entender que ellos también tienen su etiqueta, que ellos son un niño y no una niña, y que por lo tanto se espera de ellos que actúen de cierta manera y no de otra, que les guste ciertas cosas y no otras, que sean ciertas cosas y no otras, ¿no? Bueno, pues eso es lo que el feminismo cuestiona como natural, ¿no? Y presenta como un constructo social y cultural, ¿no? Y por eso, ¿qué es un hombre, qué es una mujer? Pues varía según la cultura, ¿no? En la Grecia clásica, por ejemplo, un buen hombre era obviamente homosexual, porque como los hombres eran superiores a las mujeres, pues un hombre, se puede enamorar de una mujer, pero la mujer era sobre todo pues, para tener la casa, los esclavos, pero un hombre, lo suyo es que tuviera un amor de un igual, de alguien, o sea, como un dios. A veces los dioses también, ¿no? Se liaban con humanos o con humanas, pero hombre, un dios, pudiendo liarse con una diosa o con otro dios, con un ser superior, se va a liar con un ser inferior. No, el amor superior era el de los hombres entre sí, ¿no? Entonces no era una sociedad homofóbica, sino que era incluso homonormativa, ¿no? Entonces ser hombre en esa sociedad implicaba de suyo, es que se presuponía que era tener relaciones homoeróticas, en el ejército, en la escuela, en todos lados, ¿no? Y hoy en día, o sea, cambian estas cosas según la cultura, ¿no? Lo que pasa es que todos vivimos en nuestra burbuja cultural y nos parece que nuestro mapa de la realidad, nuestra manera de entender la vida es la única posible y que es natural, pero no lo es en absoluto, ¿no? Bueno, ¿qué es ser macho, ser hembra? Esto pasa muy rápido porque incluso la propia naturaleza, como hemos visto, ya es algo que no es algo ya dado, ¿no? Fausto Sterling, que es una bióloga ya bastante anciana, no sé si la habrá fallecido ya, pero bueno, tiene ya su edad, claro, plantea lo siguiente: ¿dónde está el sexo y cuántos sexos hay? ¿No? Porque, venga, va, el género es algo construido, pero el sexo no, ¿verdad? El sexo es algo que está ahí, es algo ya dado, es algo natural, es algo objetivo, es algo incuestionable. Pues no está tan claro, ¿no? Porque, ¿dónde está el sexo? ¿Cómo identificamos el sexo de las personas? Normalmente lo hacemos en base a los genitales, a los genitales externos, pero eso es solo una posibilidad. La biología nos dice que el sexo está también en los cromosomas. Es decir, que si tienes cromosoma X, cuando se juntan el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Hay una recombinación del ADN, ¿no? Entonces, según si el cromosoma, el femenino tiene XX, el masculino XY. Entonces, si se junta necesariamente una X del femenino, porque solo tiene 2X, con la X del masculino o con la Y del masculino, pues entonces dará XX de nuevo, que será hembra, o XY, que será macho, ¿no? Entonces parece ser que se puede leer el sexo no solo en los genitales, sino también en los cromosomas, ¿no? Y además tenemos las hormonas, hay un sexo hormonal también, ¿no? En los varones se presupone que hay un predominio de hormonas masculinas y en las mujeres de hormonas femeninas, ¿no? Bueno, pues todo esto resulta que no coincide siempre. Es decir, en el 99% de las personas ocurre que nacemos con unos genitales claramente masculinos o femeninos, con un sexo cromosómico XX o XY y con un predominio de hormonas claramente masculino o femenina. Pero hay un 1%, que no somos muy pocos, bueno, pues un 1% es el porcentaje de gente pelirroja que hay en el mundo. Y los pelirrojos son perfectamente normales y naturales, o sea, no es nada antinatural ser pelirrojo. O sea, el 1% no es tan insignificante, ni mucho menos, ¿no? Hay un 1% de las personas en el que estas cosas no cuadran, ¿no? Bien porque en cada una de esas posibles posiciones donde se puede leer el sexo hay posturas intermedias, es decir, hay gente que nace con unos genitales que no son ni claramente masculinos ni femeninos, ¿no? Se mira al recién nacido en la entrepierna y no queda claro si eso es un micropene o es un clítoris especialmente prominente y externalizado, si esos son unos testículos retraídos o son unos labios mayores especialmente voluminosos, ¿no? Porque el mismo tejido que en el desarrollo del feto da lugar a unos genitales en un caso, da lugar a los otros, y a veces sigue un curso intermedio.
Miramos los cromosomas y resulta que hay un porcentaje de gente que no tiene ni XX ni XY, que hay otras posibles combinaciones, pueden ser solo X o XY o XXY, ¿no? Y son funcionales. De hecho, muchas veces, en este caso, si la intersexualidad, que es como se denomina, ¿no?, a las personas que no son claramente ni machos ni hembras, ¿no?, se les denomina intersexuales. Si la intersexualidad acontece no a nivel genital, que sí es visible, sino a nivel hormonal, que también puede ocurrir, o a nivel cromosómico, muy posiblemente la persona pase toda su vida sin darse cuenta de que lo es. Porque, salvo que tengas posibilidad de reclamar la paternidad a Julio Iglesias, pues nadie suele hacerse un análisis cromosómico, ¿no? Es decir, entonces, es muy posible que aquí haya a lo mejor algunas personas intersexuales, ¿no?, igual yo mismo, y pasaremos toda la vida sin darnos ni cuenta de ello, ¿no? Entonces, Judith Butler, que es una filósofa feminista, postmoderna, muy conocida, pues esto es un poquito lo que nos dice, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que leemos el sexo, o sea, eso que el sexo presuponemos que es algo ya dado, natural, necesario, solo dicotómico, en realidad lo que hacemos es interpretarlo de cierta manera, ¿no?, con las gafas del género. Leemos el sexo con las gafas del género, es decir, lo interpretamos con las categorías del género. A eso que percibimos por los sentidos y que llamamos sexo, ¿verdad?, lo dicotomizamos en base a esas etiquetas dicotómicas que tenemos del género. Entonces tiene que ser hombre o mujer solamente, ¿no? Pero del mismo modo que leemos todo lo dado, todo lo natural con las gafas, con las categorías, con los conceptos o ideas o etiquetas de la cultura en la que hemos nacido, ¿no?, y en la que hemos crecido. Entonces, bueno, ¿y por qué nos cuesta tanto asumir esto? Bueno, pues Luis Sencillo, un filósofo español ya fallecido, definía, entre otras cosas, al ser humano como animal desnortado, ¿no?, que estamos un poco sin rumbo, ¿no?, estamos perdidos, ¿no?, porque hay veces en las que menos es más, como suele decirse, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos unos animales que no tenemos instintos, por mucho que se diga en el lenguaje coloquial, el instinto maternal, el instinto de supervivencia, no tenemos instintos, ¿no? Un instinto en biología y en psicología es un comportamiento complejo que cuando acontece el estímulo adecuado, cuando el animal o el organismo percibe el estímulo correcto, necesariamente desencadena esa conducta. Eso no ocurre jamás en los seres humanos, ¿no? Hay gente incluso, por ejemplo más palmario, que es capaz incluso de sacrificar su vida por un ideal, hacer una huelga de hambre, en fin, o arriesgarla por la patria o lo que sé, ¿no?, en una guerra, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros no tenemos, es decir, nuestro comportamiento no está predeterminado. No todo el comportamiento de los animales es instintivo, esto es una simplificación, pero el instinto me sirve para ejemplificar, ¿no? Es el típico ejemplo de que este animal necesariamente va a hacer esto, está determinado a actuar de esta manera porque está programado en sus genes, ¿no? Lo tiene como un instinto es como un programa genético que el animal que tiene ese instinto necesariamente va a realizar. No puede evitar comportarse de ese modo. Nosotros no tenemos ningún tipo de determinismo a la hora de nuestro comportamiento, es decir, nuestro comportamiento siempre está abierto. Siempre tenemos opciones para actuar, no estamos determinados ni genéticamente ni nada a actuar de cierto modo, ¿no? Y eso, que parece una ventaja porque es lo que llamamos libertad en cierto sentido, pues es también fuente de angustia, porque el animal no tiene que pensar qué tiene que hacer, no se lo tiene que plantear, es que le sale automático. De hecho es que no puede evitar hacer eso. Nosotros sí, nosotros podemos elegir, y elegir mola y no mola, porque elegir siempre genera angustia, porque siempre puede haber otras alternativas, porque yo soy responsable entonces de lo que ocurre, porque claro, lo he elegido yo, entonces de las consecuencias de lo que pasa, porque y si me equivoco, nunca tenemos la certeza de si esta elección era la mejor posible, pero tenemos que, y para elegir lo que necesitamos es, valorar las alternativas. Y en función de esa valoración que hacemos, ¿no?, de si es mejor tirar por el camino A o tirar por el camino B, pues venga, pues optamos por uno o por otro. Pero para valorar esas alternativas necesitamos tener eso que antes decía, ¿no?, un mapa de la realidad. Es decir, necesitamos pensarla. Los animales no se preguntan qué es la realidad. Los animales no hacen ciencia, no hacen filosofía, no hacen religión. La religión es consustancial al ser humano. ¿Por qué? Porque la religión intenta responder a las preguntas que solo se plantea el ser humano, ¿no? Luego la intenta responder,
también la filosofía y la ciencia, y de otro modo, ¿no? Que vamos a entrar ahora. Pero nosotros nos hacemos preguntas ¿qué es esto? O sea, venimos al mundo, nos encontramos en una especie de película ya comenzada, además siempre, ¿no? ¿Esto de qué va? ¿No? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué quiero? ¿Y qué debo hacer? El animal no se hace esas preguntas, ¿vale? O al menos no del modo en que nos lo hacemos nosotros, porque no lo necesita. Porque el animal ya tiene claro, ya tiene determinado qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero nosotros sí necesitamos hacernos esas preguntas, no podemos evitarlas, y solo podemos responder, pues eso, elaborando una cosmovisión, es decir, un mapa del cosmos, un mapa de la realidad, ¿no? Y eso lo hacemos con el lenguaje, con los conceptos, con las ideas, ¿no? Con esas ideas que la propia cultura, ¿no? Porque nosotros, el lenguaje es anterior a nosotros. Nosotros venimos al mundo y nos hacemos humanos, en realidad no al nacer, sino cuando aprendemos a hablar. Cuando aprendemos a hablar, aprendemos a pensar con conceptos, con categorías lingüísticas, ¿no? Que siempre tienen un sesgo cultural, el de la cultura, el de la lengua en la que hemos aprendido a hablar, ¿no? Entonces, necesitamos tener un mapa de la realidad, por eso decía que el niño, la niña, el niño tiene que poner esas etiquetas, ¿no? Está ansioso por saber qué es eso, qué es eso, qué es eso, porque necesita hacer ese mapa de la realidad, ¿no? Poner esas etiquetas, esos nombres, esos conceptos, ¿no? Tener esas ideas. Y ahí caemos en la trampa del lenguaje, ¿no? Lo que Nietzsche llamaba el engaño de la gramática, ¿no? Y es que confundimos las etiquetas que ponemos a las cosas con la cosa misma, ¿no? El niño que está ansioso por saber qué es eso, porque piensa que conociendo el nombre de la cosa, ya conoce lo que la cosa es. Es una ilusión, obviamente, ¿no? Pero todos funcionamos así, ¿no? Entonces llamamos a esto vaso o botella y entonces parece que ya sabemos lo que es ser un vaso o una botella, ¿no? O una mesa o lo que sea, o ser un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, esa es un poco la trampa del lenguaje en la que todos caemos. Y, claro, es una trampa que nos limita, pero que nos da seguridad. Es decir, nos evita la angustia existencial de no saber de qué va esta película, no saber qué tengo que hacer, no saber quién soy yo, no saber qué es lo que quiero, no saber qué es lo correcto, no saber qué es lo que se espera de mí. Entonces, la libertad, aunque por un lado la anhelamos, por otro lado la tenemos también, le tenemos realmente pánico, ¿no? Porque mayor seguridad, que es lo que nos da esta cosmovisión, ¿no? Estas cosas son así, este es el camino, ¿no? Tener las cosas claras nos limita a unos caminos nada más, nos cierra otras alternativas, pero nos da seguridad, ¿no? Y nos evita esa angustia existencial de qué es lo correcto, qué es la realidad, quién soy yo. Entonces, el género funciona como una muralla identitaria, es decir, nos protege frente, es decir, es una muralla en el doble sentido. Por un lado es una prisión, ¿no? Como todas las categorías, como todos los conceptos, todas las etiquetas, ¿no? Es una prisión que nos limita nuestra cosmovisión a un esquema determinado y nos dificulta asumir o manejar esquemas alternativos y por lo tanto nos limita la libertad para actuar de otra manera, pero a la vez nos protege de esa angustia existencial, ¿no? de ese desconcierto de no saber qué es esto de la vida y quién soy yo y qué se supone que tengo que hacer, ¿no? Entonces es una muralla identitaria y cosmovisional y tiene mucho que ver, como decía, porque estamos en una sociedad patriarcal que utiliza el género como uno de los ejes vertebradores de las desigualdades sociales en general, no solamente las desigualdades de género entre hombres y mujeres, sino que seguramente esta desigualdad suele interaccionar con las desigualdades de clases, ¿no? Entre las clases sociales de los de arriba y los de abajo, en fin, otras y tal, ¿no? Y de ahí yo creo que es la principal dificultad para deshacernos del género, ¿no? Aun cuando asumamos, como ocurre en el budismo, como ocurre en el feminismo, que es un constructo, porque no puede ser de otra manera, porque todo es un constructo y el género no puede ser la excepción, y sin embargo, pues no es inusual encontrar feministas o gente muy espiritual y budista y tal y cual, que sin embargo, justo respecto del género, ¿no? En el budismo, pues no, todo es construido, pero el género no, el género es, ¿no? O mujeres hombres, ¿no? En el feminismo, que por un lado dicen que el género es también una construcción, pero que luego, paradójica y sin darse cuenta de que es una contradicción, lo vinculan necesariamente al sexo, ¿no? Y entonces que si el borrado de las mujeres, que si toda esta historia, ¿no? Esa contradicción entre la teoría y la práctica, o entre la teoría general que maneja el feminismo o el budismo y la teoría particular de, bueno, todo es construido, pero yo no. Yo estoy a salvo, yo sí soy seguro, ¿no? Esa es un poquito la idea a mi entender. Por eso cuesta tanto
librarnos de la cárcel identitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy pensando en hacer el paréntesis poético ahora. Perdóname. Vamos a hacerle un homenaje a las mujeres budistas. ¿Pueden levantar la mano aquellas personas que sean budistas en la sala? Han venido. Bueno, somos hasta pocas. cierto punto. Somos pocas, pero hay. Hasta Yo no cierto practico, punto. pero sí que Sí. Muy bien. Budista no excluyente y otra social. Vamos a hacer este paréntesis. Puedes poner la presentación y subir la musiquita. Por aquí era, ¿no? A ver, decía. No. Voy a hacerlo de pie. Con pie. Por cada minuto o medio minuto puedes pasar una diapositiva. Bueno, me apetece leeros unos poemas. Vamos a decir para todas las mujeres budistas, por el día en el que nos encontramos, pero también para todas aquellas que creen o que han tomado un camino hacia la trascendencia como manera de estar y de vivir. Todo es diferente, todo especial gracias al sublime silencio que aísla y envuelve a la siempre alborotada mente. Descubrir lo indefinible. Un claro en el bosque no es la ausencia, ni la nada, ni el vacío. Un claro en este selvático bosque es el comienzo del deseado encuentro con la llamada. Llegar enfocando al centro, eje del ente que se llena de vida incorpórea, luz mística que devuelve a mi pensamiento su rápido saber, percepción sutil, casi inalcanzable paz. Espiritual. Espiritual no es lo que toco, no es lo que veo, no es lo que siento, no es lo que imagino. Espiritual es la realidad que está mucho más allá de esta dimensión y de las otras, más allá de tantas pequeñeces, más allá de esta pobre luz. Espiritual es a donde solo llegan la conciencia y el corazón. Espiritual, lo que queda imborrable en el recuerdo, el regalo más extraordinario que al fin se une a ti para que nunca te pierdas. Existo. Solo desde Él sé que soy. En Él soy verdad. Solo con Él sé que estoy. Por Él estoy en la verdad. Mi pensamiento soy yo en Él. Alianza perfecta que perdurará mientras Él idee y respire en mí. Relación principal, donde la sola voluntad de los ser origina el movimiento. Permanecer y vibrar es en la intimidad experta del acto que me reafirma con el absoluto, suprema e infinita energía. Profecía del bien intrínseco del alma.
dedicado a la paz. Paz. Paz en la naturaleza manifestada, efímera ficción de la existencia, y en el espíritu, divino e inmortal, eterna paz. Almohada de mi cuerpo que me sostiene sin daño, envolviéndome dócil, tan delicadamente. Tú, símbolo vivo, eternizado por el verbo y el silencio de los que fueron en movimiento contigo de siglo. De la idea eres el mensaje, bautismo de noble predestinación, necesario solo una vez, agua imprescindible, imposible de evitar en la pureza, pero sí de retrasar en la inconsciencia. Paloma clara, el resplandor de tu silueta invade un entorno infausto, como luminosa nevada nocturna. Sencilla, ajustada estás a volar alto, en línea horizontal, en mitad de mi cielo. Amorosa, tus alas son la exacta medida del tiempo y tu único ojo, testigo imperturbable de mi amor gozoso. Sagrada creación de confundidas líneas, con vuelo pausado estás llegando al final del viaje, fiel a tu ya consumado destino, el regreso al punto de partida. Velación, mutación especular. En la paz estoy, en la paz sigo, observando la construcción de los rayos, después de que giraras, como extraordinarios relámpagos de artificios, de formas tentaculares, acabaron con la armonía de tu vuelo y breves batidas de alas. ¿No te quedaba más distancia para recorrer? ¿Encerrabas en ti esa transformación? ¿O fuiste tú misma la causa y el origen? Mas no me inquietaron, pues fue para mí maravilla los torbellinos apocalípticos que llenaban el espacio de luces y sombras, detrás de tanta destrucción, pobre paloma, engullida por el caos. Se despejaron los cielos, ascensión. Estaba frente a mí el sol, fijo, sereno, inmenso y en el centro, como manos tendidas para el abrazo. Una aureola circular, disco negro de fuego. Así quedó en la noche, hasta que fue desvaneciéndose, antes de comprender toda su enseñanza, regalándome con la magna sensación del puro amor. El nuevo día será eclipse del único amanecer, existencia conclusa, silencio y paz de las alturas. Lo indudablemente cierto, tu identidad. Hijo, de nada sirve tu esfuerzo si no estás conmigo. Aglutina tus energías y sal por la ventana hacia arriba si no quieres romper las paredes. Vacío mi corazón de pesadillas. En la cima de la creación es la otra dimensión de mi rostro, la gran cabeza del uno y glorioso ser, efigie cristalizada de talla perfecta, belleza pétrea al tacto, llena de aliento, mi túnica divinizada, oh videncia del día, y de sus pies, que son mis pies, los que apenas rozan la tierra, si me acuerdo de ese amor que me fusiona, que me sostiene sin daño, envolviéndome dócil, tan delicadamente. Gracias, muchas gracias. Desde aquí voy a presentaros a la autora de este magnífico libro. Es Erika Aránez, que nació en Madrid y es muy joven. Es máster o magíster
en psicoanálisis por la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte del grupo Diversidad Sexual y Género del Colegio Oficial de Psicología de Madrid y en 2006, junto con José Luis Romero, funda Alter Consulta, un proyecto interdisciplinar pionero a nivel internacional que integra psicología y filosofía, en el que ejerce como psicoterapeuta. Está especializada en psicología de la mujer y es autora, además de este libro, Budismo y Feminismo, de La mujer en el espejo del psicoanálisis, de 2013, y El síndrome patriarcal, de 2022. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecer a Victoria la organización del evento, agradecer también a la editorial Paula y a todos vosotros, a José Luis también, por acompañarnos esta mañana. Bueno, antes de empezar la exposición, voy a introducir una serie de conceptos filosóficos, pero tranquilos, que no voy a dar nada por sentado. Intentar explicarlo todo de una forma lo más sencilla posible y después en la ronda de preguntas, si alguien quiere preguntar algo, aclaraciones, lo que queráis, pues aprovecharemos ese tiempo. Bueno, este trabajo pretende establecer un diálogo, como ya sabéis, entre budismo y feminismo a través de dos conceptos fundamentales de la filosofía budista que proceden del sánscrito. El concepto, por un lado, de anatma, que ahora explicaré, y el concepto de sunyata, como digo, son términos en sánscrito. El primero hace referencia a una idea que es contrapuesta al hinduismo, que es anterior al budismo, que considera que existe una esencia inmutable en los individuos, y eso es lo que se denomina en sánscrito un atma, ¿vale? Una esencia inmutable, un espíritu inmutable. Por el contrario, el budismo defiende la insustancialidad, es decir, la ausencia de un yo perdurable con unas características permanentes e invariables que son fundamentales para definir algo. ¿Vale? Esto es lo que en filosofía se denomina una esencia. Fijaos, el concepto de anatma es fundamental en el budismo. De hecho, se dice que el segundo sermón que dio Buda fue sobre el anatma. Y vino a decir algo así como: esto no es mío, no soy esto no es atma, ¿vale? Esto no es una esencia, yo no soy una esencia inmutable. Por su parte, el otro concepto sánscrito, sunyata, se refiere a la vacuidad de los objetos y fenómenos del mundo, al carácter de existencia propia, ¿vale? Todo lo que existe no tiene, digamos, una existencia intrínseca. Nada existe por sí mismo, de forma independiente, si no es en relación a las demás cosas y fenómenos del mundo. Lo que nos introduce el tercer concepto fundamental de la filosofía budista, que es el de la originación dependiente, es decir, que todo está interconectado en una relación de causas y consecuencias. Así como fenómeno del mundo también, el yo o la identidad tampoco existe de forma independiente, y en lo que respecta a la identidad de género no hay nada, como ya ha explicado José Luis, no hay nada en esencia que nos haga mujeres y hombres. Por lo que estas identidades son construcciones ficticias que se definen a través de las narrativas, de lo que nos contamos, del lenguaje. Si el budismo es antiesencialista, es decir, no defiende que existe una esencia, si considera que lo que define una cosa no son sus características permanentes, entonces podemos establecer una alianza con el feminismo y con el feminismo postmoderno en particular, que ahora explicaré qué es, representado por Judith Butler, que la había mencionado también antes José Luis. Este tipo de budismo es antiesencialista
al considerar que el género se construye a través del lenguaje, ¿vale? No está bodado, no es una esencia, sino que es una construcción social. Vale. Si nos atenemos a la desnaturalización y desencialización del género, es decir, si defendemos que el género no es una esencia, no es algo con lo que se nace, tal y como esta filosofía posmoderna entiende, entonces nos abrimos a comprender la naturaleza construida del género, siendo conscientes de cómo sedimentamos y reificamos la realidad de la misma, dando una apariencia de naturalidad, ¿no? Es decir, el género se inscribe en el cuerpo y parece como algo natural, parece como algo ya dado. Si esta realidad resulta que es construida, entonces los conceptos budistas anteriormente descritos, Anatman y Sunyata, son fundamentales para entender este diálogo intercultural entre feminismo y budismo. Cuando decimos que el yo, también el que es atravesado por el género, carece de existencia propia, no queremos decir que no existe, sino que no existe de forma independiente. En ese sentido, la filosofía budista no es nihilista, como se le ha criticado, ¿no? Es decir, no dice que no existe nada, sino que no existen las cosas de forma independiente. Criticar a la filosofía budista de nihilista es, como se suele decir dentro del budismo, coger la serpiente por el lado equivocado. ¿Qué ocurre? Que te envenenas. Lo que queremos decir es que el ente autónomo, autosuficiente y permanente es una ilusión, que no existe un yo que sea dueño de su cuerpo y de su mente. Todo está sujeto al cambio y al surgir interdependiente. La identidad de género, por tanto, es una ilusión, aunque una forma útil de desenvolverse en el mundo a través de lo que llamamos los imperativos del género, es decir, de lo que se espera de una mujer y que se espera de un hombre, que es distinto, ¿no? Y eso es lo que Rita Crouse, que es una budista feminista, denomina la prisión de los roles de género. Y el binarismo opresivo que genera sufrimiento, ¿vale? El que obligatoriamente tenemos que adscribirnos a un género masculino o femenino, sin darnos otras posibilidades. Sin embargo, la mujer como noción es también una ficción útil, en la medida en que nos permite denunciar y visibilizar su condición de sujeto oprimido, ¿vale? Es algo construido, pero nos permite ver que una parte de la humanidad vive de forma oprimida. A pesar del carácter ficticio del yo, es útil al entender la identidad de género como un soporte vital, ¿vale? Es algo que nos ayuda, es un soporte sobre el que sostener nuestra existencia vacua y guiar nuestras actitudes, pensamientos y comportamientos a través de actos repetidos y sostenidos culturalmente que tienen como efecto la naturalización del género en el cuerpo. Se inscribe de nuevo en el cuerpo y parece algo ya dado, algo natural. Es decir, a través de los hábitos de pensamiento, de habla o acción. Esto es lo que en budismo se llama el yo empírico, que acepta que forma parte de una realidad que es construida y que recuerda la performatividad de parte. A través de los hábitos es como se va forjando el sentido de la identidad de las personas y se va superponiendo como una máscara. Recordemos que etimológicamente personalidad viene de persona y a su vez significa máscara. A través de estos actos repetidos nos convertimos en una persona y en una persona con género, sin que exista un yo permanente detrás de esas acciones. El género es, por tanto, una máscara performativa que se forja a través de procesos dinámicos que se van naturalizando en el cuerpo y quedan inscritos en él. En ese sentido, es curioso observar de qué manera la cultura se queda inscrita en el cuerpo y en la mente, dar una apariencia de naturalidad, de tal manera que resulta difícil su erradicación a pesar de ser un carácter aprendido. Por ejemplo, cuando se quiere hablar de un rasgo o condición social y psicológica que está bien asentada, hablamos con términos que tienen que ver con lo natural o lo biológico. Por ejemplo, cuando decimos que algo, un talento, una capacidad, se lleva en la sangre o lo llevan los genes, se habla también de echar raíces. Y sin embargo es la cultura lo que se inscribe en los cuerpos de forma férrea y es difícil de erradicar. En ese sentido, voy a traer unas palabras de un autor inglés, Terry Burton, que me resulta muy interesante para ver en qué medida la cultura se inscribe en el cuerpo y queda totalmente aceptado. Él dice algo así como que es más fácil atacar malas hierbas
que eliminar el sexismo. Transformar una cultura entera sería una tarea descomunal, más laboriosa que encauzar un río o derruir una montaña. En este sentido, al menos, la naturaleza es un material mucho más manejable que la cultura. A pesar de la dificultad para liberarnos del sexismo, como comenta Terry Lector, que se asienta en nuestras mentes y en nuestros cuerpos, refutamos la ilusión de la permanencia, ¿no? A pesar de lo difícil que es erradicar estas identidades de género que quedan inscritas en el cuerpo, refutamos esa ilusión, ¿no? El budismo nos enseña que la impermanencia no es una opción y que todo está en perpetuo movimiento. Por eso también el budismo es una filosofía terapéutica que nos enseña a morir y a trascender el ego. Pero refutamos también lo que Judith Butler denomina la metafísica de la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para existir. Ya hemos dicho que el budismo se basa en la originación dependiente, ¿no? Que todas las cosas están vacías y que están interconectadas entre sí. La masculinidad se alimenta de esta ficción, de la ficción de la independencia, de que no necesita de nada para existir, al albergar en su seno, al albergar en su identidad la independencia. ¿Vale? En ese sentido, hay estudios psicoanalíticos que analizan cómo la identidad del varón se construye en base a la separación y emerge con un sentido de yo mucho más definido que en el caso de las mujeres, que tienen un yo más singular, más fusional, convirtiéndose el sujeto masculino en el agente de su propia construcción. Esto es lo que alguna vez hemos oído hablar, ¿no? del hombre que se hace a sí mismo. Bueno, pues esto en realidad es un mito, ¿no? Nadie se hace a sí mismo, si no es a través de la mirada del otro. La ficción de que la mente es una sustancia sólida e independiente se desmantela cuando el budismo dice que el ojo no puede verse a sí mismo, ¿no? El ojo puede ver a otras personas, pero no puede verse a sí mismo. No hay un yo separado que esté mirando. O la yema del dedo. La yema del dedo no puede tocarse a sí misma. Puede tocar otras yemas o puede tocar las yemas de otras manos, pero nunca a sí misma. La naturaleza vacía, interdependiente e impermanente de los fenómenos del mundo es lo que en el budismo se llama verdad frente que normalmente en nuestra vida cotidiana pasa más desapercibida, ¿no? Vivimos de espaldas a la muerte, por ejemplo, ¿no? Esta verdad última, que dice que todo está en perpetuo movimiento, frente a la verdad convencional, que tiene que ver con cómo se nos aparecen las cosas en nuestra vida diaria, tiene que ver con las apariencias. Es una verdad, en definitiva, construida, pero no nos estamos constantemente replanteando esa verdad, la asumimos como tal. La verdad última se refiere, por tanto, a una realidad fluida y en perpetuo movimiento. Sin embargo, es la razón la que nos invita a percibir la realidad en compartimentos estancos basados en dualismo, ¿no? Los clásicos dualismos que el feminismo ha cuestionado, ¿no? Naturaleza, cultura, razón y emoción, hombre-mujer. En ese sentido, el feminismo los ha denunciado porque estas dicotomías normalmente se presentan pues con una fase de superioridad, ¿no? Normalmente se presenta la razón como superior frente a la emoción, el hombre superior con respecto a la mujer. Bueno, pues desmontar todo esto a través de la interdependencia, ¿no? Tanto el budismo como el feminismo posmoderno mantienen una perspectiva relacional o contextual, según la cual la persona y su género en particular, y aquí cito literalmente a Judith Butler, el género es relativo a las relaciones construidas en las que se establece. Esto nos recuerda bastante a la originación dependiente del budismo, ¿no? Que todo está relacionado. Nada existe por sí mismo. El hecho de afirmar que el yo no está separado del mundo y que solo es la verdad convencional la que establece esta separación, nos permite derribar las fronteras entre el yo y el otro. Claro, se cuestionaría que hay un yo y se cuestionaría, por lo tanto, que hay un otro. Pero esto también se puede aplicar a las fronteras ya no solo yoicas, ya no solo del yo, sino a las fronteras nacionales, que nos da tanto miedo cuestionar, ¿no? Que no dejan de ser meras ficciones y que, sin embargo, volvemos a recurrir a la biología para dar más fuerza a la verdad convencional, ¿no? A lo que es en realidad algo construido.
cuando, por ejemplo, recurrimos a la biología para decir sangre española, ¿no? O sangre azul, lo que perpetúa el statu quo, por ejemplo, ¿no? Es como si necesitáramos constantemente las ideas de lo biológico para hacer frente a la existencia vacua. Por tanto, el ver que esta separación entre lo mío y lo ajeno, lo de dentro y lo de fuera, son meras ilusiones, nos permite combatir el sexismo, el racismo, la xenofobia o la transfobia, porque estamos conectados en relaciones interdependientes. La identidad de género es una noción, por tanto, causada, relacionada, compuesta y dependiente. Es una convención lingüística. La verdad última nos permite salir de la ignorancia, que según el budismo es la base del sufrimiento, impidiendo cualquier forma de apego, y en particular el apego a las identidades de género que conforman la prisión de los roles y de los imperativos de género, ¿no? Es decir, que debe ser una mujer, que debe ser un hombre, ¿no? Un imperativo de género frecuente en las mujeres, que es que una mujer siempre debe complacer y anular su deseo para ponerse al servicio de los demás, ¿no? Esto es lo que en el feminismo se ha denominado la ética del cuidado. Hemos tomado el budismo Mahayana, aquí voy a detenerme un poquito a explicar las dos corrientes fundamentales del budismo. Está la Theravada, que en sánscrito significa la escuela de los sabios, de los viejos, y es el budismo anterior, ¿vale? Es el budismo más primitivo. Pero hemos tomado el budismo Mahayana, que en sánscrito significa el gran vehículo. Y lo he tomado no solo porque el concepto de vacuidad es fundamental, ¿no? Con respecto al budismo Theravada, en sus enseñanzas fundamentales, sino también, y es por eso por lo que se llama gran vehículo, hace referencia a que busca la salvación de todos los seres vivientes gracias a la figura del Bodhisattva. Es la figura del Bodhisattva. Bodhisattva significa en el sánscrito camino del iluminado, podríamos decir algo así, ¿no? Bodhi es iluminado, de hecho Buda viene de Bodhi. Buda no se llama así, en realidad se llama Siddhartha, pero es el iluminado. Entonces, esa figura es como una especie de mediador que se sacrifica, porque ya sabéis que en el budismo el objetivo es conseguir el nirvana, que significa extinción del deseo. El deseo es lo que genera sufrimiento, por lo tanto el objetivo es extinguirlo. Entonces, mientras que en el budismo Theravada se acusaba a los budistas de ser como demasiado individualistas, de estar demasiado centrados en su camino de iluminación, el budismo Mahayana, el gran vehículo, posterga su nirvana para ayudar a otras personas, a otros seres sintientes, a través de la compasión, en su camino de la iluminación, ¿no? Entonces, él sigue permaneciendo en el ciclo de renaceres, ¿no? En el ciclo de la vida, para, mediante la compasión, ayudar a todos los seres a alcanzar la iluminación. En este tipo de budismo, por tanto, la compasión encuentra su máxima expresión. En este sentido, también logramos un encuentro entre feminismo y budismo, pues la importancia de la actitud compasiva de la figura del Bodhisattva encuentra una alianza con la dimensión ética del movimiento feminista, dispuesto a ser sensible no solo con las desigualdades de género, sino con todo tipo de desigualdades y problemáticas sociales, evidenciando la importancia, como decía antes, de la ética del cuidado y, por tanto, del vínculo compasivo, más allá del individualismo extendido por Occidente. Es así como el feminismo, a lo largo de su historia, desde sus orígenes, ha sido capaz de establecer alianzas, por ejemplo, con los movimientos abolicionistas de la esclavitud en el siglo XIX, con el marxismo y las luchas sociales de la clase trabajadora, con el movimiento LGTBIQ+, y con los movimientos ecologistas, conformando lo que hoy se denomina el ecofeminismo, pero también es sensible con los derechos de las mujeres negras, conformando lo que se llaman los feminismos negros. Igual que no concibo un feminismo sin las mujeres trans, no concibo un feminismo sin las mujeres negras o racializadas, ¿no? Hay cabida para todas. Ante esta actitud compasiva del feminismo, que es sensible con los derechos de otros colectivos, sorprende ver cómo ciertos sectores del feminismo se cierran a reconocer los derechos de mujeres que biológicamente no se adscriben a esta categoría,
aunque su performatividad sí que las identifica como tales, demostrando que la identidad de género no es algo determinado por el cuerpo o por el sexo. Pero si negamos la identidad a estas mujeres, nos abocamos a una noción de mujer definida por su sexo, de la que en realidad queremos desprendernos, y por tanto a su capacidad reproductora, con el consecuente peligro de reforzar la presión de los roles de género, en particular del rol de cuidadora, ¿no?, que tanto ha denunciado el feminismo. Este punto es crucial para entender la confluencia entre budismo y feminismo. Ambas son filosofías liberadoras que fracturan la realidad mediante el desenmascaramiento y la deconstrucción del yo y de los imperativos de género, en el caso particular del feminismo. En definitiva, ambas conducen al desprendimiento de la verdad que aceptamos de forma convencional. Y aun cuando nos puede resultar de cierta utilidad para transitar por el camino de la vida, nos genera sufrimiento derivado del apego a esa verdad. Tanto el feminismo como el budismo nos permiten vivir con menos miedo la fluidez de la identidad, nos enseñan a vivir sin miedo al acercamiento del otro, nos enseñan a vivir sin miedo ante la destrucción de las fronteras, a romper con el engaño de ritualismos, como ya mencionaba, naturaleza, cultura, hombre-mujer, razón-emoción, a trascender el ego y el sufrimiento que producen las etiquetas. Y ya voy acabando. En definitiva, mientras que el budismo nos prepara para la muerte, mediante la aceptación de la impermanencia y fugacidad de la vida, el feminismo nos prepara para la aniquilación de las identidades de género que producen tanto apego y tanto sufrimiento. Muchas gracias. Me ha encantado. Muchas gracias, Erika. A mí me gustaría escuchar primero a la directora de la editorial Serie Cero, por favor. Un aplauso para Mónica. ¿Por qué no vienes a la tril y te vemos mejor? Ella va a decir lo difícil que ha sido. Ay, qué difícil. ¿O no? ¿O qué fácil? A ver. Bueno, buenos días. Soy Mónica Grande, una de las editoras de Bauplan. La colección es Serie Cero, la editorial es Bauplan. Y bueno, la verdad es que ha sido un placer editar este libro, nos pareció muy curioso. También, bueno, más que curioso, interesante por el tema que abordaba y el punto de vista. Yo no entiendo mucho de budismo, la verdad, pero nos pareció como muy interesante, ¿no?, el enfoque. Y nada, bueno, es que mejor que lo han explicado ellos, no lo voy a explicar yo. Y sí nos gustaría escuchar sobre todo preguntas del público, si tenéis alguna duda, alguna cuestión. A ver, esos budistas que son pocos, ¿por qué no hacéis la primera pregunta? ¿No? Pues que levante la mano. Yo tengo una pregunta. Venga, vamos a dar el micro. Mónica, por favor. Porque estamos grabando. Vale. Sí, se te oye mejor. Hola. Pues nada, yo entiendo que tus implicaciones, Erika, bueno, y bueno, yo he leído el libro, pero ya lo tendré que volver a leer porque hace tiempo y se me ha olvidado, que en el budismo entonces no hay machismo, o hay un tipo de machismo que está controlado. Ahí podría yo hablar un poquito, ¿vale? Perdóname que critique, pero hay mucho patriarcado en el budismo y también hay muchas víctimas de violencia de género y de abuso, y ellas se quejan, lo mismo que en cualquier otra religión. Por desgracia, la humanidad, los hombres, en fin. No sé, me parecía con sus explicaciones que es como más pura que otras religiones, o por lo menos las que conocemos nosotros, ¿no? Puede ser, pero no está que exenta. que busca más, pues eso, la pureza, la divinidad, sin saber muy bien lo que es lo de la divinidad, ¿no? Porque es complicadilla la palabra. Son muy buenos, pero no está exenta, por cierto, como en todas las religiones, de abusos
y no vamos a decir nada de lo que pasa en los conventos, en cualquier convento de cualquier religión. Ya. No. Venga, a ver. Una cosa es lo que es la Gracias. teoría y otra cosa muy diferente lo que luego es en la práctica las instituciones, que son profundamente machistas. En realidad, esa pureza de la que hablas, podríamos decir que existe en todas las religiones, ¿no? En la religión cristiana, por ejemplo, se asume una igualdad. En el Islam también, por ejemplo, se asume una igualdad, pero el problema es que luego eso no se lleva a la práctica. Entonces hay que diferenciar lo que es la filosofía en sí, la teoría, de luego cómo se pone eso en la práctica, si es que se pone, y la mayoría de todas las religiones no lo ponen en práctica, lo que predican. Ya. Más preguntas. Pues mi felicitación lo primero de todo por este trabajo y por esta exposición, y porque de alguna manera, aunque al principio cuando uno lo oye suena como estas dos piezas se están juntando aquí, feminismo y budismo, pues de pronto te sorprende y ahí viene la riqueza de que te da que pensar, ¿no? En ese juego entre esas dos corrientes y esas dos filosofías tan interesantes. Yo creo que por una parte supongo que la premisa ética que el arte debajo del libro, la premisa ética me refiero, hay más premisas, pero esa, pues entiendo que es que con esa identidad de género se han hecho dos operaciones fraudulentas por parte del patriarcado. La primera es, aquí ahí me voy, a ver si estamos de acuerdo un poco, a un planteamiento para meter a una filosofía más taoísta, ya que está compuesto realmente en muchas, pues metemos también la taoísta, el yin-yang, ¿no? La idea de los opuestos. De alguna manera, pues lo que hace el patriarcado, si estamos de acuerdo, es que asigna la parte yin al sexo femenino, los genitales femeninos, vamos a decir, y la parte yang a los masculinos. Con lo cual aparecen dos elementos negativos, que es coarta la libertad, si hubiera que decirlo en términos actuales, eso coarta la libertad, porque ya el libro de instrucciones de lo que es hombre y mujer ya te obliga a comportarte como un hombre o como una mujer. Ese es el problema. Quiero decir que la identidad de género tiene ese primer problema y un segundo problema, que es que además de separar a los seres humanos en dos identidades y obligarles a comportarse con arreglo a ellas, otro problema hace es que la masculina tiene más valor que la femenina. O sea, son dos operaciones. En un caso identifica y en otro jerarquiza una sobre la otra. Y ahora la cuestión sería, el objetivo en el fondo, entiendo que tanto del feminismo como del budismo, al final a lo que tendría que llegar, según mi punto de vista, no sé si es discutible, ¿no? Estamos de acuerdo en ello, pues tendría que ser ir hacia una personalidad andrógina, una identidad andrógina. Es decir, donde cada individuo tenga la parte, entre comillas, masculina y femenina, o yin y yang. Todo lo que sea fuera de eso, entiendo que es un empobrecimiento de la personalidad. Creo que podríamos, no sé si estáis de acuerdo, que por ahí podría haber, donde puedo no tener tan claro, no digo discrepar, porque no lo he reflexionado lo suficiente, o me parece que es un tema un poco oscuro, es el tema ya de Rudy Butler y un poco el tema, vamos a ver, porque veo como tres posiciones. El patriarcado, el machismo viene a decir, el sexo es natural y el género es natural. ¿Vale? La identidad de género es natural, el machismo. El feminismo tradicional, entiendo yo, viene a decir, el sexo es natural, pero el género es cultural, es una construcción. Y me da la impresión que Rudy Butler, voy a llamarle el feminismo postmoderno, lo que viene a decir es tanto el sexo como el género son construcciones. Por simplificar un poco y llevar al punto donde está lo problemático. Eso genera también una serie de problemas. Quiero decir que genera una serie de problemas que lo habéis planteado con el tema trans, ¿no? Es decir, una cosa es que alguien imponga su identidad, yo creo que no se puede imponer una identidad, pero ya el tema de la autodeterminación de género, que eso ya introduce elementos que pueden ser más discutibles, porque, por ejemplo, si no nos creemos una identidad de género, el hecho de que yo, por ejemplo, transforme mi cuerpo con arreglo a mi identidad de género y genere una violencia tan enorme hacia mi cuerpo, que así también creerse mucho una identidad. Es decir, algo construido, y luego el hecho de que sea algo construido no quiere
pueda tener una necesidad social en un momento dado. ¿Qué dice? Que eliminar a las mujeres, por ejemplo, hay que hacer una serie de medidas para ayudarle a las dos, para generar la igualdad de género, para generar igualdad, hay que presuponer un sujeto femenino. Si el sujeto femenino queda al arbitrio de cada individuo, de alguna manera eso podría poner en cuestión todas las medidas que se hacen para precisamente evitar el fraude. Pero bueno, no quiero plantear problemas allá. Adelante. A ver, bueno, voy a hacer un par de comentarios. Me parece que es con respecto a la androginia, que ese es un poco hacia, yo creo también hacia donde vamos. No lo vamos a ver las personas que estamos aquí, pero seguramente vayamos a eso, con nuestros retrocesos, nuestros avances, pero iremos a eso porque en el momento en el que nos liberamos de esas categorías opresivas basadas en el binarismo masculino-femenino, yo creo que eso da pie a una mezcla, a una androginia compleja que nos permite liberarnos de todos estos imperativos de género. Yo creo que vamos hacia ahí muy lentamente, algunas personas ya empiezan a identificarse ahí. De hecho, bueno, culturalmente se acepta, aquí no, pero en otros países se acepta la presencia del tercer género, que hasta oficialmente en algunos países se reconoce y aparece en el DNI, como son personas que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres y que hablan del tercer género, ¿no? Está en el caso, por ejemplo, de los hijas en la India, las muses en México. La historia nos ha dado varios ejemplos, ¿no? Donde se ve pues, una apariencia muy andrógina, una mezcla de hombre y mujer. Entonces yo creo que en el momento en el que salimos de ese binarismo opresivo, hacia ahí vamos. Luego, con respecto también al tema de que tiene que haber un sujeto, por eso hablo de que el yo es una, como dice un filósofo budista, el yo es una ficción útil, pues la mujer es una ficción útil también en la medida que nos permite denunciar la situación opresiva en la que vive. Pero desde mi punto de vista, el objetivo es liberarnos de esto, ¿no? Llegar al momento en el que quizá no sea necesario visibilizar que existe un sujeto mujer y que existe un sujeto mujer oprimido, ¿no? Pero yo creo que el objetivo es ese, el objetivo es anular todas estas etiquetas, ¿no? Todas estas identidades. No sé si quieres comentar algo más, por mi parte, no sé si queda alguna duda. Sí, lo bueno es que es un temazo, ¿no? El que ha planteado Feliciano, ¿no? Todos somos machistas, porque todos estamos educados en el patriarcado y todos tenemos más o menos asumidos los roles de género. Incluso siendo conscientes de ellos, no conseguimos evitarlo. O sea, entonces, y por lo tanto, el feminismo yo creo que es un asunto no solo de las mujeres biológicas, sino y de las no biológicas, sino que es también un asunto de los hombres. Es decir, ¿no? Igual que el racismo no es solamente un asunto de las personas racializadas, obviamente es un asunto de todos y de todas, ¿no? Porque todos somos hasta cierto punto un poquito racistas en una sociedad racista, porque hemos sido educados ¿no? Y todos somos un poquito clasistas, ¿no? Y todos somos un poquito machistas, ¿no? Entonces, el feminismo es, a mi juicio, tomar conciencia de ese machismo, ese patriarcado que hemos interiorizado, que nos ha construido e intentar, en la medida de lo posible, no sé, ponerle límites, de construirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, entonces claro, sí, de hecho hay culturas donde efectivamente ha mencionado Erika, no solo en países actuales, sino que ya he mencionado, ¿no? en tradiciones antiguas, ¿no? La de los dos espíritus en América me gusta mucho, ¿no? Hay tribus indígenas en Norteamérica que tradicionalmente hablan de los dos espíritus. Hay hombres, mujeres y los dos espíritus, que pueden nacer como machos o hembras, pero no se identifican ni como hombres ni como mujeres, porque entienden precisamente, ¿no? Como tú señalabas, que eso es seccionar, renunciar a una parte de lo que es el ser humano, y que por lo tanto ellos quieren ser seres humanos completos y no quieren renunciar ni a lo que supuestamente es masculino o supuestamente es femenino, ¿no? Y luego pues ellos se emparejan, ellas o ellas, como quieras llamarlo, ¿no? Se emparejan a veces con hombres, a veces con mujeres y a veces con otros dos espíritus, ¿no? A mí me
gusta mucho porque la idea es liberarnos de esas cárceles, ¿no? A ver, liberarnos en el sentido de, ¿van a desaparecer alguna vez las etiquetas de género? No lo sé, yo no soy muy optimista de eso, ¿no? Pero sí por lo menos que lleguen a ser irrelevantes a nivel social, pues como lo ves, no sé, en el DNI no te preguntan el color de tu pelo. O si tienes pelo nos hemos quedado calvos, ¿no? O sea, no nos lo preguntan, ¿no? ¿Por qué? Porque es irrelevante, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que preguntarnos el género? O el sexo, ¿no? Ahora por lo menos ya, ¿no? El sexo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué relevancia social tiene eso? ¿No? Porque claro, tú lo has planteado, pues porque no solamente son categorías rígidas, sino además jerárquicas hasta cierto punto, ¿no? Tradicionalmente han sido así, ¿no? Entonces, bueno, ojalá llegue el momento en el que eso sea irrelevante y que cada cual, por supuesto, yo creo que siempre seguiremos definiéndonos, pues algunos, ¿no? Como hombre, como mujer. Y luego, claro, la cuestión fundamental que has planteado, que lo hemos intentado exponer, pero es que, claro, es que algo sea cultural o construido no significa que no tenga una realidad dura. Es decir, ¿no? La frase de Eagleton, ¿no? De Terry Eagleton que ha puesto Erika, es brutal. O sea, dice, es que cuesta más cambiar una cultura que mover una montaña. O sea, parece que como una montaña está ahí, es algo de la naturaleza, ¿no? Parece que es eterno, inamovible, y sin embargo la cultura, como es algo que construimos los seres humanos, parece que lo hacemos voluntariamente, ¿no? Y caprichosamente, o sea, que lo podemos cambiar a gusto, ¿no? Si queremos lo cambiamos. Pues no es tan fácil, ¿no? Podemos cambiar a lo mejor algunas cosas, yo qué sé, pues venga, vamos a conducir por la derecha en vez de por la izquierda o al revés para unificar a nivel, hasta eso, que es una convención, ¿no? Si se conduce, ¿no? Por el carril de la derecha o por el de la izquierda, pues ya sabemos que en Inglaterra y los países anglosajones conducen por la izquierda en vez de por la derecha. Podríamos unificarlo, bueno, pero hay otras cosas que es que cuesta un montón. O sea, por ejemplo, una identidad de género. La mayoría de nosotros y nosotras que tenemos asumida, o sea, yo por muy consciente que sea de que mi identidad como hombre es un constructo, que yo soy hombre o me identifico como hombre porque me lo han dicho, me lo he creído y me lo han, no sé, porque lo he interiorizado, porque toda la sociedad me ha estado construido, que yo sea consciente de eso no quita que yo me sienta hombre, que no me voy a sentir mujer, porque yo mi identidad, ¿no? O mi orientación sexual, por supuesto, si hubiera nacido en la Grecia clásica, pues bueno, pues seguramente no sería tan heteronormativo, ¿no? No sería tan heterosexual como soy. Pero entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me voy a poner a esforzarme para ser homosexual? Bueno, lo que me gusta es lo que me gusta. O sea, yo qué sé, es como si te gusta una comida. Pues claro que depende que te guste una comida u otra de las comidas que has comido a lo largo de tu vida, ¿no? Y si hubieras nacido en otra cultura, pues te gustaría comer insectos y te parecería un manjar, y a lo mejor en esta cultura te parece algo asqueroso y tal, ¿no? Y otras cosas que tú comes en otras culturas les parece asqueroso y a ti te parece un manjar. ¿Significa eso que tienes que hacer el esfuerzo y aunque lo hagas, lo vas a conseguir? Pues seguramente no. Pero se trata de que por lo menos seamos conscientes de que eso no es algo necesario y de que si otras personas pues tienen otros gustos, otras identidades, son tan legítimas y tan buenas o malas o como las nuestras, ¿no? Entonces, esto de la autodeterminación de género no es voluntaria. O sea, Judith Butler no dice en ningún momento que esto significa que nosotros podemos, pues yo mañana me voy a levantar y voy a sentirme mujer, o voy a identificarme como... No. Es un constructo social. Dicen que es un constructo social. Que haya una autodeterminación significa en última instancia que en última instancia me dejes a mí expresar lo que... O sea, que no me lo digas tú, que si yo, por mucha apariencia, por un cuerpo que tenga de macho o de hembra, si yo digo que aun teniendo cuerpo de macho soy mujer, porque realmente yo me siento así, ¿vale? Que me respetes, que dejes, que no me cuestiones mi identidad. Pero eso no significa que esa identidad yo la haya elegido, no sé, como si tuviera un catálogo de identidades y la quisiera, ¿no? A gusto de consumidor. No. Yo soy... supongamos, ¿no? Si yo me siento hombre, me siento mujer, pero es que pasa lo mismo con las personas cis. Es decir, tú o yo nos sentimos hombre. ¿Lo hemos elegido? No lo hemos elegido. Tú imagínate que vivíamos en una sociedad en la que, no sé, en la que predominaran las personas trans y no las personas cis. Las personas cis son las personas que
cuyo género se identifica con el sexo, ¿vale? Asignado al nacer, ¿no? Y las personas trans son las que se identifican con el género, en principio, contrario al sexo asignado al nacer. Entonces, claro, entonces, tú imagínate que vivimos en un mundo como al revés, ¿no? Y entonces de repente las personas cis fuéramos las, no sé, las discriminadas, ahora, y decían, no, pero es que tú no, tú tienes un cuerpo masculino, luego tienes que ser mujer. Es absurdo. Sí, porque tú fíjate que lo normal, lo natural, es que si naces con un cuerpo masculino, tienes que sentirte mujer, porque así es como se educa en esta sociedad, ¿no? En que se llama mujer, y tú de repente dices, pero es que yo me siento varón, yo soy varón, es que no sé cómo decirte. Bueno, pues autodeterminación es que se respete tu identidad. Pero eso no significa que esa identidad tú la hayas elegido, pues no la has elegido ahora, tú eres el resultado de un constructo. ¿Qué es lo que pasa? Y esto de la performatividad, Judith Butler yo creo que lo explica bastante bien, igual que el psicoanálisis, que aun cuando tú, o sea, porque podríamos preguntarnos, y perdón que se me estoy extendiendo, ¿no? Pero podríamos preguntarnos, oye, entonces, si es la sociedad la que nos construye, ¿por qué no nos construye a todos del mismo modo? ¿Por qué resulta que si la sociedad, en función de los genitales que te identifican nacer, te asigna la categoría de hombre o de mujer, de niño y niña, y por qué hay personas que no asumen esa categoría? Porque hay personas que no se identifican conforme a esa cisnormatividad que la sociedad intenta imponer, ¿no? Esa sería a mí me parece que es una buena pregunta, ¿no? Bueno, pues porque siempre falla algo. Pues porque los que sí que somos personas cis, tampoco somos iguales. Es que yo no soy hombre igual que tú. Es que mi sensación o identidad de hombre no es exactamente igual a la de ningún otro hombre. Y no todas las mujeres son iguales. Entonces, hay personas que esas... Yo creo que esto se entiende mejor quizá con la orientación sexual, ¿no? También se nos educa para que seamos heterosexuales. Y hay personas que entran 100% ahí. Pero hay otras que entran en lo contrario. Y otras, entonces, hay de todo, ¿no? Siempre falla algo. Nunca asumimos los mandatos de género de manera perfecta, ¿no? Siempre los estamos... Por eso hay esa necesidad, que dice Judith Butler, de estar constantemente representándolos para volver a reafirmarlos, ¿no? Cada día necesito volver a expresar mi masculino, ¿no? A expresarme como varón, a expresarme como tal, como cual. El género sería otros muchos parámetros también, ¿no? Hay una pregunta. Perdón, ya, pues eso. José Manuel. Micro para allá, por favor. Gracias, Mónica. Muy bien. Yo no sé ustedes, me voy a escapar un poquito de lo que es el mundo. Si la sociedad nos construye, que yo creo que es así, que el medio ambiente nos condiciona, la pregunta sería, ¿qué hacer para lograr la igualdad efectiva entre hombre, mujer, macho y hembra? Porque la sociedad nos provee, entre comillas, de leyes y demás, que muchas veces dentro del feminismo se dan leyes que, o proponen hacer leyes que en definitiva llegan a la mercantilización del cuerpo, fundamentalmente el de la mujer. ¿Qué podemos hacer para lograr esa igualdad efectiva? Gracias. Hay feminismos, ¿no? Sí, bueno, voy a ser muy Hay breve. feminismos y feminismos. Lo de la mercantilización del cuerpo de la mujer, porque lo decías, perdona, es que no entendí esa parte. ¿Perdón? Lo de la mercantilización del cuerpo de la mujer, que hay feminismos que lo proponen, o es que no entendí esa parte. Hay feminismos que han propuesto incluso aceptar como trabajo la prostitución. También cuando No criminalizar. Bueno, no, una cosa es criminalizar y otra cosa es formar un sindicato de prostitutas, que son las leyes que nuestra sociedad las ha propuesto. La otra situación sería la del deporte, que la igualdad de oportunidades tanto para las mujeres como para las personas trans. Las mujeres, perdón, hembras. A ver, yo voy a responder de una forma muy breve.
voy a hacer especial énfasis en buenos referentes, en tener buenos referentes, en que, y aquí pongo más el acento ya no tanto en la parte social, sino en la parte psicológica. ¿Cuáles son tus referentes? Porque hay el mecanismo psicológico de la identificación. Si tú tienes referentes que se le construyen, ¿no? Que trascienden ese binarismo, de alguna manera, no sé, por ejemplo, que tu referente paterno es cuidadoso, es emocional, ¿no? Es ética de identidad, y tienes una madre que, por otro lado, también tiene su autonomía, su independencia, ¿no? Esa propia androginia que comentábamos antes de los referentes familiares, pues ya eso te educa en tu propio seno familiar, ¿no? Entonces, bueno, seguramente esta pregunta se podría responder de muchas maneras, pero es un poco lo que quería insistir, ¿no? En que como educadores, en ese sentido, los buenos referentes, ¿no? Ser referentes e integrar en la práctica lo que en la teoría vamos predicando, ¿no? No sé si quieres Sí, no, es muy complicado cambiar la sociedad, más que cambiar una montaña, ¿no? Que decía Eagleton, ¿no? Pero sí, desde luego me parece fundamental cambiar el plano legislativo y que las leyes cambien. Es decir, por ejemplo, cuando se aprueba una ley que permite el matrimonio homosexual, ¿no? Pues desde entonces se empieza a normalizar culturalmente de forma necesaria eso, ¿no? O sea, que haya cambios legislativos a favor de la igualdad. ¿Eso garantiza que la sociedad, la cultura, la mentalidad de la gente vaya al mismo ritmo? No, ni de lejos, ¿no? O sea, nosotros ya no vivimos en España ahora mismo, casi, en un patriarcado legal. Seguramente haya algunos aspectos legislativos, por oscuro, ¿no? Que conviene avanzar todavía, pero en principio las leyes no discriminan, como vivimos en el franquismo, pues a la mujer no se la prohíbe trabajar, no necesita el permiso de su marido para trabajar y ser autónoma económicamente, ¿no? Hay dos factores discriminatorios, pero aún así, ¿significa eso que no hay machismo, que no hay patriarcado? Claro, sí lo hay. Hay un patriarcado cultural, ¿no? Como Feliciano en un libro, en fin, iba a decir el síntoma patriarcal. Pues también, título, por favor. Eso, Retórica de un pene asustado. Es un libro súper recomendable, lo vamos a recomendar, aparte del Delicano, donde hace un repaso de todas estas cuestiones y bueno, o sea, no tenemos ya un patriarcado legal, pero sigue habiendo un patriarcado cultural, ¿no? Pero primero cambiar las leyes y luego seguir avanzando. Claro, leyes que incluyan también cambios en la educación, como dice Erika, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, porque luego se realimenta. Luego, por otro lado, ya puestos a recomendar libros, yo quería recomendar un par más. Uno es, bueno, el asunto del trabajo sexual, es un asunto muy controvertido junto con el trabajo, junto con lo de la transexualidad en el feminismo actual, por desgracia, me parece a mí, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo creo que como feministas lo que deberíamos es preguntar a las propias mujeres prostitutas. A ver qué opinan ellas. No, a ellas no se les puede preguntar, ¿verdad? Entonces, claro, esa es la cuestión. ¿Seres humanos? Sí, entonces como son seres humanos, tendrán derecho a expresar su opinión sobre porque son ellas quienes lo viven. Entonces me resulta muy curioso, ¿no? Ese feminismo que todo por las mujeres, pero sin las mujeres. O sin algunas mujeres, porque no son buenas mujeres, ¿no? Porque la buena mujer, y de nuevo volvemos al esencialismo de lo que es una buena mujer, de lo que es un buen trabajo para una buena mujer. Hay un libro que quiero recomendar que es Crítica de la razón pura, perdón, de la razón culta. ¿No? Hace referencia a la obra de Kant, todos conocemos, Crítica de la razón pura, pero se llama Crítica de la razón culta. Pauta, no me acuerdo, es una autora española, es brutal, o sea, va viendo un poco, claro, los roles de género, fíjate, ¿qué es lo peor que se le puede decir a un hombre? ¿Cuál es el insulto por antonomasia a un varón? Cabrón. Maricón. ¿Qué es el maricón? ¿Qué es el marica? Es el hombre afeminado. El hombre que es como una mujer. Pero a la mujer, el insulto, por antonomasia, no es el equivalente, ¿no? ¿Cuál es el insulto por antonomasia a la mujer? Puta. Puta es la mala mujer. No se le está diciendo que sea poco mujer o que sea una mujer masculina, sino que no asume el rol
subordinado, obediente, sumiso que el patriarcado le impone. Y eso es la Buda. Es la Buda que hace con su cuerpo y con su sexualidad lo que le da la gana y encima te cobra. Lo estoy diciendo muy provocativamente, ¿no? Pero bueno. Entonces, y el otro libro, si me permites, antes de que invite la palabra Victoria, es Feminismos enemigos, de Juliette Lewis, que es un libro que muestra cómo el feminismo, lejos de ser, que es la imagen un poco directa que todos tenemos y ha presentado Erika, el feminismo también ha tenido su lado oscuro. Ha habido feministas nazis, ha habido feministas, en fin, racistas, y el feminismo también ha establecido alianzas con movimientos, en fin, igual no tan deseables. Es cierto que ese lado del feminismo no queremos verlo, pero ser feminista no garantiza que queremos todo, ni mucho menos. Entonces, me parecen dos referencias interesantes para tener un cuadro un poco más completo. Hay un feminismo evolucionado, vamos a decir, o moderno, con muchas jóvenes, como aquella que quiere preguntar, Mónica, levanta la mano. Se ha quedado con ganas si no, de réplica, si no luego. Lo sé, pero no tenemos tiempo. Bueno, luego igual. Después, a ver. Vamos a decir 3 últimas intervenciones o preguntas. Muchas gracias, Erika. Bueno, yo quería preguntar, bueno, primero, darte las gracias por el libro. Me parece, no lo he terminado todavía, pero me parece increíble cómo está escrito, la claridad, con unos temas tan complejos y la cantidad de cómo amplías un poco, o sea, cómo amplía el lenguaje para unos temas tan complicados como se está viendo, ¿no?, en las respuestas ahora. Entonces, te quería preguntar cuál fue el germen del libro, o sea, ¿de dónde viene? Si es desde el punto de vista psicoanalítico del sufrimiento de las personas, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo te acercas al budismo para tratar esto? Espera, el micro allí y las últimas 3 preguntas y tú cierras, ¿vale, Erika? Venga. ¿Hay más manitas? No. Venga. Ah, tú también. Bueno, pues venga. Perdón. Ahora va por allá. Ante todo, muchas felicitaciones a Erika por publicar este libro, pero como una persona de Asia y con este tema del budismo me interesa muchísimo. Mi pregunta es, según tu punto de vista, ¿crees que el budismo ayuda al desarrollo del feminismo que hoy en día conocemos o la restringe? Porque según mi punto de vista, el budismo temprano es revolucionario al ofrecer a las mujeres una vía directa a la iluminación monástica, pero también ha establecido una jerarquía por género, no por antigüedad. Por ejemplo, una monja que fue ordenada por 100 años necesita levantarse, saludar y mostrar respeto a un monje, aunque ha sido ordenado el mismo día. Y además, en el budismo Vajrayana, en Tíbet de China, la linaje de ordenación completa para las mujeres nunca ha sido construido. Por eso creo que si la religión implica un tipo de adoctrinamiento a las mujeres para obligarles a obedecer, ¿crees que todavía contribuye a la generación o a despertar el feminismo de las mujeres? Venga, José Manuel, que me da pena. Venga. Bueno, perdón. Remata. Simplemente aclarar lo que yo pensaba, en mi opinión, no digo que sea la verdadera, que para mí la mercantilización de los cuerpos es una forma de legitimizar el mercado, donde la materia prima son los cuerpos de las mujeres. Si tú haces un sindicato de prostitutas, no digo que o prostitutos o de trans, da igual, somos seres humanos. Lo que se está haciendo es un mercado y de donde tú puedes, pero no puede ser interpretado como, para mí, criterio, no puede ser interpretado como trabajo de forma voluntaria, porque si no, esa persona es un trabajador
y no es considerado trabajo, no puede ser considerado trabajo, porque es el cuerpo humano la materia prima. Es una degradación de la persona que se prostituye. Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más, cierra. Si quieres, ¿te parece bien? ¿Quieres hablar tú? No, ya se llama. Ya, cierra. Que pregunte y ya. Muy breve, muy breve. Yo, si fuera mujer, yo la primera vez que oí de todos y todas, vecinos y vecinas, me caía mal. La primera vez que lo oí fue a los políticos. Si yo fuera mujer y un político me viene diciendo, tratándome de tonta, que con decir nosotros y nosotras y todos y todas ya sigo a la mujer, esa es una mentira y un insulto y rebajar a la mujer. A la mujer se la respeta y se la iguala con sus derechos, que no la han tenido nunca y todavía lo siguen sin tener. Y no sabemos si alguna vez conseguiremos que la mujer llegue a igualar. Yo diría esto a los políticos: no me insultes, que no soy tonta. A mí lucha por mis derechos, pero no me engañen diciéndome todos y todas. Solamente Entonces. Bueno, el lenguaje importante, el lenguaje, cómo nos comunicamos, condiciona el pensamiento. Respondo a María Cabelli, gracias por la pregunta. Bueno, pues nace en un contexto de máster, un máster que cursé de filosofía hace unos años y estuve investigando sobre este tema y se juntó también las ganas de hacer algo con lo que está pasando en el feminismo, esta ruptura, esta triste ruptura entre aquellas que estamos dispuestas a integrar al movimiento trans, ¿no? a las mujeres trans, y aquellas otras que todavía se resisten. Entonces, bueno, sé que hay muchas luchas que batallar, pero me parecía que aquí, bueno, pues, mi humilde voz podía introducir algunas cuestiones que yo creo que son importantes para abrirnos, ¿no? Y no tener miedo al borrado de la mujer, ¿no? Como muchas de estas mujeres reivindican. Vale, luego la pregunta por allí. A ver, creo que sí, creo que el budismo puede contribuir al desarrollo del feminismo, pero si se aplica su filosofía, porque como ya hemos dicho, que las instituciones son fundamentalmente machistas y que es verdad que el budismo en sus orígenes fue revolucionario porque Buda, a pesar de las insistencias de su familiar, creo que fue su primo, ¿no? Creo que fue su primo quien pues le incitó a empezar a aceptar mujeres, ¿no? Y se abrió esto, que me parece algo absurdo, ¿no? Que haya mujeres monjas budistas, nos parece algo natural, pues en su momento tuvo que ser algo revolucionario, ¿no? Es decir, que las mujeres también podían alcanzar la iluminación, no solo era cosa de hombres, ¿no? Que el Dharma, decía, que las enseñanzas de Buda es irrelevante al género, al sexo. Bueno, luego, claro, ahí has mencionado el Vajrayana, que es interesante porque tiene diosas, que es igualmente machista, pero bueno, tener multiplicidad de diosas permite también a las mujeres esa identificación con la parte femenina. Y yo creo que la parte machista del budismo, pero de las religiones en general, yo creo que no tiene tanto que ver con la religión en sí, sino con el ser humano y con el patriarcado en particular, ¿no? Entonces, yo creo que si se depura las religiones del patriarcado, la idea que queda pues es interesante, ¿no? Esto de la igualdad de los géneros. Y por mi parte nada más. No, me parece un debate complicado ahora y yo creo que no viene al caso. Yo diría simplemente que es como que todo trabajo en el capitalismo supone una explotación, y una explotación física y corporal. Y todo trabajo es a la vez elegido y no elegido. Porque yo tampoco quiero trabajar en lo que trabajo sin encontrar algo mejor. Entonces, no veo ninguna, en todos los aspectos que tú has señalado, me parece que lo mismo podríamos decir con cualquier otro trabajo. En el capitalismo, el ser humano se convierte en mano de obra, es una mercancía, se cosifica, pero eso ocurre en todo trabajo. Entonces, ¿por qué señalamos especialmente el trabajo sexual? Porque seguimos todavía con este estigma de la sexualidad femenina.
O sea, es que me parece que es que no hay otra explicación razonable. Pero bueno, en todo caso, insisto, lo suyo sería dar la palabra a las propias personas. Sí, pero lo que tú has dicho es muy importante. La mano de obra la puedes elegir, pero en la prostitución es la materia prima del cuerpo humano, sea del trans. Yo cuando doy clase, ¿cómo lo hago? Si las una cosa es no me la cuentan, materia prima y otra cosa es la mano de obra. Cuando voy a trabajar, a mí no me gusta trabajar de... Pero vas a trabajar en espíritu. Pero voy a trabajar con mi mano de obra, en mi mano de obra, pero el material que utilizo puede ser yeso, pintura, madera, depende si es pescado. Pero no utilizas las manos, no utilizas la voz, no utilizas la cabeza. José Manuel, la feminista estamos divididas, hay dos manifestaciones, el 8 de mayo, pero la que está ganando más personas, más mujeres cada año, es la que está más avanzada y sobre todo llena de jóvenes. Yo siempre he sido abolicionista, claro, constructivamente, por educación y por todo. He sido abolicionista, pero me estoy abriendo, porque seguro que hay otra manera de estar, de consensuar, de no estar en contra continuamente, esto no. Hay un camino muy estrecho, esto es feminismo y esto no lo es. Vamos a dejarnos llevar por la juventud. Y Erika es muy joven y yo creo que ella tiene razón en todo lo que ha dicho y también José Luis. Este acto prometía ser muy interesante por el tema y también por los protagonistas. Ahora viene el momento firmas. ¿Y cuánto vale el libro? 14. No, aquí un poquito más barato, venga. El 5% más barato. 13 euros. No lo sé, voy a calcular. Venga, 13 euros aquí. Yo diría 15. Y vamos a dar un aplauso, ¿no? 13, ¿no? 13 y medio. Y no se ha ido nadie. Enhorabuena. No se ha ido nadie. Está muy bien. Pues, por lo aprendido hoy aquí, parece que ninguna transformación social profunda puede realizarse sin una transformación de la conciencia individual, porque las fronteras exteriores suelen comenzar mucho antes en nuestras fronteras interiores. Y tal vez el verdadero camino hacia una sociedad más justa consista también en aprender a mirar al otro y a nosotros mismos con menos rigidez, menos miedo y más conciencia. Que este diálogo entre budismo y feminismo nos ayude a comprender que la conciencia humana es siempre más amplia que las etiquetas con las que intentamos apresarla. Quizás la libertad empiece justamente ahí, cuando dejamos de identificarnos por completo con las estructuras que nos limitan y comenzamos a reconocernos en una conciencia compartida y profundamente humana. Gracias a todos, de todo corazón. Qué dura es, ¿no? Es que esa librería es... Bueno, si compran dos, sí.